Muy bien. Bueno, muy bienvenidos a todos y todas por estar aquí, acompañándonos en este segundo evento del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Sabemos, la mayoría, bueno, ya ha estado en el primer evento, que ha sido la apertura el 29 de marzo con la conferencia del rector de la universidad, el doctor Salvador de Arzuaga, sobre la educación universitaria hoy en este contexto de pandemia. Y en este segundo evento del programa de este año, tenemos nada más y nada menos que a Austin Ivery. Ahora lo vamos a presentar, un reconocido académico, periodista, biógrafo del Papa Francisco, que ha escrito ya 2 libros muy relevantes sobre el pontificado del Papa, y ahora ha escrito un libro con el Papa, lo cual es especialmente importante para nosotros. Yo, antes de presentarlo, quería comentarles a todos que este seminario, para los que recién se incorporan, tiene asiento en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, y nació hace 4 años. Este ya es el segundo año en que lo estamos gestionando virtualmente por la pandemia. Y la idea es reunir a investigadores de distintas disciplinas en torno de la agenda del Papa Francisco, para investigar, reflexionar y dialogar sobre los problemas del mundo contemporáneo a partir de la agenda del Papa Francisco. Eso, cuando se inició, y esto lo iniciamos con Juan Bautista González Saborido, el coordinador del programa, se inició en base a Evangelii Gaudium como referencia y a Laudato Si. Hoy, un poco, y lo comentábamos con Austin, tenemos además como insumo, como material relevante para nuestro seminario, la encíclica Fratelli Tutti, a la cual le vamos a dedicar en este año 3 reuniones específicas, y el libro que hoy vamos a estar un poco hablando de eso, Soñemos Juntos, que viene a una especie de perla que apareció, y ahora nos va a contar un poco Austin cómo, para complementar, enriquecer y fortalecer aún más el discurso del Papa Francisco. Así que bueno, quiero presentar muy brevemente a nuestro invitado. El doctor Austin Ivery es historiador, escritor y periodista, especializado en asuntos de la Iglesia Católica, con especial conocimiento e interés en la Iglesia de América Latina y en el Papado de Francisco. Es profesor de Historia Contemporánea de la Iglesia en el Campion Hall de la Universidad de Oxford. Finalizó su doctorado en 1993 en el St. Anthony's College de Oxford, con una tesis sobre catolicismo y política en Argentina, 1810 y 1860. Es autor del Gran Reformador, la notable biografía del Papa Francisco, publicada en el año 2015 en español, y que ha sido traducida a muchos idiomas. En el 2019 publicó Pastor Herido, una obra que analiza más específicamente el proceso de reformas llevado adelante por Francisco. Ese libro todavía no ha sido traducido al español, como nos comentaba Austin. Nuestro invitado se ha especializado también en temas ligados a la comunicación de la Iglesia Católica, fue subdirector de The Tablet, director de comunicación del cardenal Cormac Murphy O'Connor, y publica habitualmente en diversos medios, The Tablet, Commonwealth, The New York Times y muchos otros. También es fundador, y esto quería destacarlo especialmente, del proyecto comunicacional Catholic Voices, que dio lugar a una obra muy interesante sobre la que algo le vamos a preguntar, titulada Cómo defender la fe sin levantar la voz. Bueno, quiero además presentar a Pablo Forni, que va a ejercer de comentador. Pablo es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Ha colaborado con nuestro seminario anteriormente, hace un par de años expuso en nuestro seminario sobre
los misioneros de Francisco, un movimiento social específico, sus áreas de investigación es los movimientos sociales y la economía popular. Y este año, justamente en septiembre, va a exponer en el seminario sobre la economía popular como identidad colectiva, que es su última línea de investigación. Y también tenemos invitado especialmente para hacer de comentador en esta jornada a Alejandro Gamboa, que es investigador especialista en temas de comunicación, que integra el proyecto de investigación Estructura y Recepción del Discurso Social del Papa Francisco, con asiento en este instituto, y al cual le agradecemos también su presencia. Muy bien, sin más, la dinámica que vamos a seguir es la habitual. Le vamos a dar la palabra a nuestro invitado. Luego de la exposición de Austin, vamos a seguir con las preguntas de Pablo Forni, luego con las preguntas de Alejandro, y finalmente vamos a tener un espacio para leer las preguntas que vayan poniendo los asistentes en el chat. Muy bien, Austin, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, y te dejo la palabra. Ahora sí, muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Un gran gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este seminario maravilloso. No sabía de su existencia hasta ahora y bueno, me encanta la idea de este seminario. Y por supuesto la tan prestigiosa USAL, que bueno, que he escrito sobre la USAL, la conozco de nombre, pero nunca la visité en persona. Así que bueno, un gran gusto estar con ustedes. Gracias también a Alejandro y a Pablo por acompañarme en esta exposición. Voy a hablar del libro mencionado ya por Guillermo, Soñemos Juntos, que salió en diciembre en varios idiomas, entre ellos el español. Y voy a tratar de no demorar más de media hora en esta exposición, porque es la hora de la siesta y es cansativo escuchar a un extranjero en Zoom. Y bueno, todos estamos ahora en este mundo de Zoom, pero tenemos que ajustarnos a veces también. Pero creo que media hora será suficiente para que yo hable de qué es el libro y qué es lo que hace que este libro sea tan singular. Me parece es un hito, digamos, en la historia de los libros papales. Y voy a mencionar cómo surgió, digamos, el poco de contexto y la tela de fondo del libro y algunos de sus elementos de su construcción, el proceso de escribirlo, que es un poco interesante. Y luego entraré en algunos temas, necesariamente pocos temas, que a mí me parecen clave, pero seguramente ustedes si lo han leído, si han leído el libro, les interesarán otros temas. Yo he escrito 2 libros sobre Francisco, ya mencionados por Guillermo, el gran reformador, que salió hace tiempo, y El pastor herido, que salió en 2019, hasta ahora solo en inglés, o por lo menos no en español. Y hubo un poco de cambio entre 2 libros en mi percepción del liderazgo de Francisco, que explico al comienzo del nuevo libro. Y lo que llegué a entender mejor que en el primer libro es cómo lidera la iglesia Francisco, ¿no? Entonces encontré una especie de metáfora, que no es tan metafórico, pero es una imagen de su liderazgo, que se asemeja a un director espiritual ignaciano. Y yo sé que muchos de ustedes conocen bien la Compañía de Jesús y su espiritualidad y entenderán a lo que me refiero, que está como si nos estuviera conduciendo a nosotros, el pueblo de Dios, en una especie de ejercicios espirituales, una especie de retiro. Ahora, en un retiro, en los ejercicios espirituales de San Ignacio, el agente del cambio es el Espíritu Santo, ¿no? Y el papel del director espiritual es de acompañarte, buscando crear el espacio que te permite abrir a esa acción del Espíritu Santo, ¿no? En parte, entonces, es tratar de identificar dónde está soplando el Espíritu en la realidad de tu vida cotidiana, ¿no? Los eventos.
Y al mismo tiempo señalar las tentaciones y los obstáculos que previenen o socavan esa apertura al espíritu, ¿no? Las tentaciones y obstáculos que nos conducen a callejones sin salida, cosas que pueden parecer de Dios, pero al final nos traicionan, ¿no? Entonces, ese es el papel del director. O sea, la dinámica de la dirección espiritual es la realidad ya está pasando, la historia está sucediendo con todos los movimientos de los espíritus. Y el director entra y te invita a ti a entrar en esa dinámica para ayudarte a abrirte. Entonces, me parece que este libro, Soñemos Juntos, es en el fondo dirección espiritual del director espiritual del mundo por excelencia para una humanidad que está pasando por una crisis. Ahora, no solo, por supuesto, la pandemia y el COVID, sino las otras crisis que la pandemia ha acentuado y acelerado, sobre todo la crisis ambiental, pero también la turbulencia política y económica que desde hace tiempo, desde hace antes de la crisis, demuestran, digamos, que estamos pasando por lo que los obispos latinoamericanos en Aparecida en 2007 llaman un cambio de época, ¿no? La transición de una época a otra, que normalmente en la historia está acompañado, digamos, por estas crisis. Ahora, el objetivo de todo retiro es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es, desde el punto de vista cristiano, es dejar que Dios entre en nuestras vidas y nuestras historias para alterar nuestros horizontes, de cambiar nuestro modo de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, la estructura de Soñemos Juntos sigue una dinámica muy bien conocida, que yo sugerí a Francisco y él aceptó de inmediato, muy conocida por la Iglesia latinoamericana, ver, juzgar, actuar, que es precisamente la dinámica de la conversión, ¿no? Entonces, es primero ver la realidad, ver la verdad de la realidad, ¿no? Primero. Segundo, elegir el bien y rechazar, por supuesto, el mal. Y, en tercer lugar, actuar para ayudar a que se realicen los cambios necesarios para llegar, digamos, a ese mundo mejor. O esa vida mejor. Voy a explicarlo un poco más detalle. O sea, la primera parte es contemplar la realidad, ver lo que está pasando a nuestro alrededor, en parte revelado también por la crisis, porque la crisis, según Francisco, y no solo según él, desvela otras crisis, desvela las otras cosas, ¿no? Entonces, la invitación de Francisco es ver esa realidad con los ojos o con el corazón del buen pastor, o para usar otra metáfora sería la hermenéutica del discípulo misionario, digamos, el cristiano comprometido que busca mirar la realidad con los ojos un poco de Dios, ¿no? Entonces, la primera parte es, Francisco nos lleva a un viaje a ver las cosas que está revelando esta crisis, enfocándose sobre todo en las periferias, en los lugares de dolor y de sufrimiento, que son los lugares desde donde Cristo nos está hablando, ¿no? Y eso, la invitación de Francisco en la primera parte, es de abrir el corazón y la mente, es dejar que el sufrimiento del mundo nos afecte, porque hay una tendencia, una tentación en las crisis de ensimismarnos, de querer cerrar, digamos, el techo esperando a que pase la tormenta. Pero no, él nos invita a salir, no físicamente necesariamente, pero existencialmente, a ver lo que nos rodea y dejar que nos afecte y abrir nuestro corazón. Y eso es una invitación a depender de Dios, a buscar a Dios deliberadamente, precisamente porque las dificultades nos superan. Y la segunda parte es sobre el elegir o la elección o el discernimiento. El discernimiento en el fondo es ver qué es lo que humaniza y lo que deshumaniza, qué es lo que está, donde Dios nos está hablando, ¿no? Y dónde están las fuerzas también que buscan distraernos de lo que Dios nos quiere decir. Y en esta segunda parte del libro, el Papa está
preocupado con recuperar lo que es de verdaderamente, lo que es de valor, ¿no? Lo que es de valor verdadero, a diferencia de lo que tiene precio, ¿no? Entonces, hay aquí un debate sobre valor y valores en el cual voy a entrar en un momento. Y la invitación aquí es elegir los caminos que permiten que el Espíritu Santo entre en los procesos, ¿no? Que permiten, que, digamos, nos abren. Todo esto es sobre apertura, que es lo que nos abre al efecto o a la acción del Espíritu. Y en la tercera parte, a base de la claridad que tenemos como resultado de esta apertura, lo que hemos aprendido en nuestro discernimiento, la tercera parte, el Papa nos invita a proponer modos de actuar, caminos, ¿no? Modos de pensar que ayudan a realizar el reino de Dios entre nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Digamos una sociedad, una política, una economía que mejor reflejan los verdaderos valores que fluyen del encuentro con el Dios de la misericordia. Entonces, para resumir todo esto, es un libro sobre cómo podemos abrirnos a Dios en la historia a través de esta crisis. Cuando yo propuse el libro al Papa, que fue en mayo del año pasado, habíamos hecho ya juntos una entrevista que explico al final del libro en la postdata, donde que mostraba que él estaba pensando a un nivel muy profundo sobre la crisis y las homilías de Pascua del año pasado, pero ustedes también se acuerdan del famoso Urbi et Orbi del 27 de marzo. Entonces yo vi que el Papa estaba, como en la Argentina le decían cuando era provincial de los jesuitas, ¿no? Un piloto de tormentas, que en las tormentas Bergoglio ¿no? pone fuerzas, o sea, está estimulado, digamos, por las crisis. Entonces yo veía que él estaba haciendo este discernimiento. Y me parecía, y lo que le dije cuando le propuse el libro fue que, bueno, hay muchos líderes en este momento, bueno, casi todos los líderes del mundo están hablando de la crisis y qué es lo que debería pasar más allá de la crisis. El mundo mejor después de COVID, build back better, como dicen los políticos aquí, ¿no? ¿Cómo podemos construir un mundo mejor a partir de la crisis? Pero el Papa es el único, a mi modo de ver, ¿no? Líder a nivel global que está preocupado con el cómo se abre, cómo nos abrimos a ese proceso. Y la pregunta específica que le hice fue, Santo Padre, por favor, ayúdenos a entender por qué de algunas crisis salimos mejores y de otras crisis salimos peores. O sea, si uno ve la historia, uno ve las dos cosas, como él dice muy bien en el libro. Entonces, fue un libro desde el principio concebido como una guía, digamos, de cómo podemos salir mejor de las crisis. Hay 3 hitos en el libro que tienen que ver con su construcción. Es el primer libro por un papa dirigido a la humanidad en un momento de crisis global. Es decir, ha habido antes muchos libros papales y lo normal es que el papa se sienta con un interlocutor, normalmente un periodista, y hablan de 1000 cosas, ¿no? Cosas con la iglesia, del mundo, lo que sea, van de tópico en tópico. Este libro solo tiene un enfoque, aunque abarca muchos temas, pero él está enfocado en la crisis, ¿no? Primero. Segundo, es el primer libro a ser borrado en inglés y en español simultáneamente, lo que fue un gran desafío logístico. Que si les interesa puedo explicar después. Pero él insistía en que nosotros trabajábamos con los 2 idiomas simultáneamente. Y el objetivo era que él sonara natural en los 2 idiomas. Y en este contexto, el español, los que han visto el libro, encontrarán a Bergoglio porteño. Él habla porteño en el libro, ¿no? Y eso es muy importante. Para mí era muy importante, porque normalmente en el Vaticano lo convierten en castizo porque es la costumbre del Vaticano. Entonces, la idea aquí fue dejar que él hablara naturalmente, de una forma íntima, a su modo, ¿no? De una forma natural. Y el tercer hito es esto, que a pesar de que se llama Conversaciones con Austen Ivery, supuestamente es una conversación, un diálogo, yo no aparezco en el libro y en la postdata explico por qué. Porque en la realidad, y eso no fue diseñado, sino
al armar el libro nos parecía interesante que yo desapareciera. ¿Para qué iba a estar? ¿No? O sea, lo que interesaba no son mis preguntas, sino lo que dice el Papa. Entonces, el efecto del libro, el diseño del libro, la construcción, es precisamente de permitir que Francisco hable directamente, de una forma muy cercana al lector. Y yo, lo que me hace muy feliz en la recepción del libro son cuántos lectores me han dicho que es como tener a Francisco ahí a tu lado, ¿no? Diciendo, vení, vamos a hablar de eso, hablemos de eso, ¿no? Estamos en una crisis, vení, hablemos, pensemos de eso. Entonces, esa intimidad me parece muy, muy importante. Bueno, sobre el proceso mismo, también solo quiero decir un par de otras cosas, pero si quieren después, por favor, pregúntenme más. Pero la otra cosa es que a pesar de que se llama conversaciones conmigo, en realidad solo una parte del libro es el resultado de las preguntas que yo le hice y las respuestas que él me hizo a mí. Y normalmente él grababa las respuestas a mis preguntas. Entonces yo le hacía preguntas, él grababa, yo armaba un texto y él trabajaba en ese texto. Pero a medida que avanzábamos en el libro, él decía, bueno, vos sabes cómo pienso de eso, porque tengo un artículo aquí, o vos conoces mi o yo también sugería cosas a veces, ¿no? De sus escritos de jesuita. Entonces era más bien como una colaboración, en el sentido de que yo proporcionaba, por supuesto, todas las ideas y la visión, el lenguaje de él. Lo que yo proporcionaba fue una narrativa, una especie de soporte técnico, un andamiaje, digamos, ¿no? Sobre el cual él podía colgar sus ideas. Pero era importante, digamos, que el libro está compuesto de muchos elementos distintos y a veces textos que él compartía conmigo que no habían sido publicados. El título surge básicamente a raíz de Fratelli Tutti y el documento anterior a Fratelli Tutti, que era, ¿no? el documento sobre la fraternidad humana que el Papa firmó con Sheikh Al-Tayeb en febrero de 2019 en Abu Dhabi, donde él en ese año, en sus viajes de ese año, él se refería bastante a ese documento y a la experiencia de trabajar con Sheikh Al-Tayeb. Y creo que fue una colaboración de más de un año, ¿no? Los dos juntos trabajando en ese documento. Y él describía el documento como un sueño que él tenía con un amigo. Así lo describía. Por ejemplo, en Bulgaria. Entonces, él hablaba mucho de sueño, ¿no? Decía, por ejemplo, a los jóvenes en Bulgaria, qué importante es soñar juntos, ¿no? Por favor, soñad juntos, no solos. Soñad con los demás, nunca contra los demás. Solo se corría riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Y, por supuesto, en los que conocen el documento Querida Amazonía, el documento postsinodal, también está construido a base de los sueños. Así que ese lenguaje estaba muy en su pensamiento. Y en el fondo, el sueño de Soñemos Juntos es el mismo sueño que Fratelli Tutti. Es un sueño de un mundo fraterno que se organiza a base de la realización de la identidad compartida de ser todos hijos de un mismo Dios que nos ama. Y las implicaciones de eso para la forma en que nos organizamos, ¿no? Y es un sueño en este sentido, no en el sentido de, bueno, soñar como forma de escaparse de la realidad, sino una forma otra vez de abrirse. Ese es el gran tema del libro, ¿no? Porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles, cuando nos sentimos atrapados, a veces nos llegan desde afuera una forma de ver las cosas, una solución que no se nos ocurre, digamos, cuando estamos despiertos o cuando estamos ratiocinando, ¿no? Entonces, es la misma forma en que Dios revela su plan de salvación a José en el Evangelio, ¿no? O en los profetas en el Viejo Testamento. Normalmente solo cuando están durmiendo, cuando están dormidos, se les permite que Dios les hable, ¿no? Entonces, una crisis es un buen momento para soñar, para mejor entender lo que Dios nos está, ¿no?, diciendo.
Bueno, en el prólogo es muy corto, pero me parece que comunica qué es el libro. Y quiero destacar dos cosas del prólogo. No sé si algunos de ustedes tienen el texto, en ese caso yo voy a mencionar la página, a final de la página 3, principios de página 4, ¿no? Él habla, como habla también en Fratelli Tutti, del buen samaritano, ¿no? Una crisis siempre exige que todo nuestro ser esté presente, ¿no? O sea, la idea aquí es que las crisis nos muestran el corazón. Tenemos que demostrar quiénes somos en una crisis, ¿no? No podemos disfrazar. Y pensemos en el samaritano, dice, ¿no? Se para, se acerca, actúa, se mete en el mundo del hombre herido, en el sufrimiento del otro, y así crea un futuro nuevo. Actuar al estilo de samaritano en una crisis implica dejarme golpear por lo que veo, sabiendo que el sufrimiento me va a cambiar. Entonces, esa idea es fundamental en el libro. Y la otra cita que quiero destacar en el prólogo es una cita que él repite también al final del libro de Hölderlin, que es de Patmos. Donde hay peligro, crece también lo que nos salva, ¿no? Dice que esta frase de Hölderlin me acompañó en distintas situaciones de mi vida. Es decir, la crisis misma nos revela la salida de la crisis, ¿no? Y cuando vemos esto, cuando miramos la crisis y lo entendemos, vamos a encontrar esa salida. Es en parte la gracia, la forma en que funciona la gracia en la historia. Bueno, en la primera parte, como decía, se ocupa de ver la realidad tal cual está. Y ahí Francisco mira el mundo, pero también nos enseña a nosotros a mirarlo, ¿no? Entonces está mirando, como dije antes, con los ojos o el corazón del buen pastor, atento al sufrimiento, el dolor. Uno puede imaginar, ¿no?, a Jesús cuando está caminando por Galilea. No va a las grandes ciudades, solo al final, ¿no?, sino las aldeas pequeñas de Galilea. Y está atraído sobre todo por los lugares de sufrimiento, ¿no?, de dolor. Entonces es lo que hace el Papa en la primera parte, ¿no? Va a las villas miseria, a las casas de asilos de ancianos, a los campos de refugiados, ¿no? Y pregunta, ¿qué es lo que nos muestra todo esto sobre la naturaleza de esta crisis? O sea que hay una elección hermenéutica, ¿no? No de ocuparse en este momento de un gran análisis académico de lo que nos está pasando, sino de mirar y aprender de lo que vemos, ¿no? Pero necesariamente, y la razón por la que en general mucha gente no quiere hacer eso, es que nos sentimos abrumados, ¿no? Pero él dice, es precisamente esa sensación de abrumamiento, se dice, ¿no?, nos hace voltear a Dios, nos hace mirar a Dios, ¿no? Un poco diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y eso es lo que dice el Papa en la página 21, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar?, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide Dios en este tiempo? Y precisamente haciendo esas preguntas, encender una vela, entrar en la oración, es trascender y abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? Y eso es el comienzo, él dice, del discernimiento está ahí. Es el dejar abrir el corazón y con esa sensación de estar abrumado, entrar en un espacio de oración, ¿no? Bueno, hay muchas otras cosas muy interesantes de la primera parte, sobre todo cuando él narra de sus propios COVID personales en su vida, porque esa fue una de las preguntas que le hice, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Y él habla mucho de personajes de la Biblia y luego habla de su propia experiencia, que fue la parte del libro donde yo tenía que empujarlo un poco porque se resistía a hablar de sí mismo, pero yo le dije, bueno, es importante que la gente sepa, ¿no?, de cómo ha actuado Dios en la vida de usted. Bueno, aceptó finalmente y me daba un poco más cada vez que le insistía. Pero solo una parte que quiero destacar, que está de esa primera parte, está en la página 36, donde él desarrolla su tesis de Laudato Si, del cambio de mentalidad, ¿no?, que como resultado
del paradigma tecnocrático o tecnológico, ¿no? Que la humanidad ha adquirido cierta impaciencia con los límites, ¿no? Y ahí tiene un análisis, me parece muy, ¿no? Que la señal de que nuestras conciencias fueron distorsionadas por la tecnología es nuestro desprecio por la debilidad, ¿no? Nos volvemos sordos al grito de los pobres y al grito de la naturaleza. Nuestro pecado, dice, radica en no reconocer el valor, en querer poseer y explotar aquello que no valoramos como un don. Y solo quiero destacar eso porque me parece que en todo el libro existe esa tesis, ¿no? En parte es la solución. Hay una crisis de valor, de valores, pero es una crisis de valor porque hemos dejado de apreciar lo que es un don y lo tratamos como algo que podemos instrumentalizar. Ahí identifica la raíz, digamos, de todas las crisis también reveladas o desveladas por la crisis. Pero lo que él ve es la esperanza del efecto del tratamiento de la explotación. El efecto sobre las personas es hacer que ellos se levanten buscando un mundo que mejor refleja su dignidad, ¿no? Entonces, es la ilustración de lo que dice Hölderlin. Donde está la crisis también está la solución, ¿no? Ahí su análisis de la raíz de la crisis es también donde encontramos la salida. Y termina la primera parte con la historia del libro de Nehemías en la Biblia, que es cuando el pueblo se levanta y asume su responsabilidad de su futuro. Bueno, avanzando en la segunda parte, que es la parte más larga del libro y más, de alguna manera más importante y más detallada, él está enseñando el discernimiento y está haciendo su propio discernimiento, ¿no? Y nuevamente tenemos este tema de la apertura, que es lo que nos abre al espíritu y que es lo que nos cierra. Entonces, él identifica ahí el fundamentalismo, la rigidez, ¿no? Son formas de ensimismamiento o en términos espirituales ignacianos, reflejan la desolación. En la desolación nos ensimismamos y nos cerramos al espíritu, ¿no? Que es lo que nos puede pasar a todos individualmente, como sociedad y por supuesto como iglesia. Y hay una crítica muy fuerte implícita aquí a la iglesia o partes de la iglesia por haberse refugiado en un cierto rigidez y fundamentalismo ante la crisis de nuestra época, que es una cosa que desarrollo mucho en Aparecida. Y quiero destacar sobre todo las páginas sobre la conciencia aislada, que a mí me parece que son muy importantes para entender las fuerzas que resisten la fraternidad, ¿no? Si la tarea de la sociedad es actuar juntos, la conciencia aislada es la que socava eso. Entonces, me parecen unas páginas lindísimas sobre el discernimiento. Pero quería destacar de esta parte lo que él menciona porque una forma de discernir es ver los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos que él identifica es un protagonismo femenino, y él entra mucho en eso en cuanto a la iglesia, el liderazgo. Pero lo que me interesa aquí es destacar que él ve una tensión entre una cultura del descarte, ¿no? La mentalidad tecnocrática, y por otro lado, una cultura del cuidado. Y precisamente por la explotación, él viene, sobre todo en el pensamiento de ciertas mujeres economistas, la apariencia de esta cultura del cuidado. Y él menciona, y no sé si ustedes conocen estos autores, las dos de hecho viven en Inglaterra por casualidad. Uno es Kate Raworth, Economía Rosquilla, que es sobre cómo podemos crear una economía que da acceso a todos, pero proteger el ambiente, ¿no? Es decir, como una meta económica. Y esta mujer, Mariana Mazzucato, que su libro se llama El valor de todo, y es un libro realmente bien interesante. Yo no soy economista, pero llegué a entender bastante de ello. Y nuevamente estamos hablando de una crisis de valor y valores, ¿no? Su tesis es que hemos dejado de apreciar lo que es de valor.
y esta crisis nos está enseñando, ¿no?, cómo podemos hacer un reajuste. Todo esto, de hecho, entonces el Papa me parece que está entrando en un debate que estamos teniendo en el mundo occidental, desde antes de la crisis COVID, pero sobre todo ahora en la crisis COVID. Y quiero mencionar solo en este respecto un libro que salió después de Soñemos Juntos, salió de hecho hace un par de semanas, que es por Mark Carney, que es el ex gobernador del Banco de Inglaterra y es ahora el representante de las Naciones Unidas sobre el clima, ¿no?, climático. Y su libro se llama Valor o Valores, ¿no? Y precisamente él habla de eso. Es católico, por casualidad, y en la página 3 menciona una reunión en el Vaticano que tuvieron muchos economistas renombrados, no dice quiénes son, pero supongo que eran ministros de economía, ese tipo de personas, donde el Papa entra sorpresivamente, ¿no?, y les dice una especie de parábola, ¿no?, comparando el vino con la grapa. Y la idea de su parábola era simplemente que el vino es muchas cosas, ¿no? El vino es color, es sabor, bueno, son muchas cosas. Mientras que el grapa no es más que una cosa, que es el alcohol. Y él hace una comparación entre qué es la humanidad y el mercado. Y el problema con el mercado es que el mercado está solo interesado en una cosa, y el desafío es cómo recuperar la humanidad a la economía. Y él dice Mark Carney, es un libro muy interesante, que todo este libro es su respuesta a la invitación del Papa ese día, que creo que fue hace un par de años. Muy interesante. Así que a lo que voy es simplemente que el Papa aquí está entrando en un debate más amplio. Bueno, esa segunda parte del libro tiene páginas muy importantes e interesantes sobre los sínodos y la sinodalidad. Y no tengo tiempo de entrar en ello, pero me parece que son las páginas más pensadas y claras que el Papa nunca ha expresado sobre su propio liderazgo, cómo él lidera la Iglesia a través del discernimiento eclesial expresado en la sinodalidad, que seguro es un tema que ustedes han hablado mucho en estos seminarios. Pero lo interesante es que aquí él ve un poco la solución a la crisis que él identifica en Fratelli Tutti, que es una crisis de la polarización, ¿no?, del hecho de que todos estamos recurriendo a nuestras identidades y estamos en una especie de lucha, y eso afecta a todo, la política, la Iglesia, afecta sobre todo en los Estados Unidos, estamos diciendo antes. Entonces, lo que él está expresando aquí es cómo salir un poco de eso, ¿no?, a través de la sinodalidad, que es nuevamente como dejar entrar el espíritu, el desborde, esa es la analogía que él utiliza, que permite que salgamos de nuestros carriles muy estrechos y nos lleva a un plano superior que trasciende las posturas en conflicto. Solo menciono por su importancia. La tercera parte, yo le hice un pedido muy especial. Le dije, porque él me adelantó un borrador de Fratelli Tutti antes de su publicación. Y yo lo leí con mucho interés, por supuesto, y vi ahí su crítica a la política, tanto liberal individualista como a la política populista. Y él hablaba ahí de una política que necesita ser reconectada con los valores del pueblo. Y le dije, Santo Padre, usted habla mucho del pueblo, y bueno, yo sé de dónde viene todo eso porque he escrito sobre eso. Pero en el mundo de habla inglesa y en otros mundos no entienden qué es el pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿No? Y además en la Argentina hay una fuerte discusión sobre populismo. Entonces, por eso la tercera parte de Soñemos Juntos disculpe, la tercera parte de Soñemos Juntos da para mí una expresión clarísima que nunca él ha dado antes, de una forma tan clara, sobre qué es el pueblo, cómo se forma el pueblo. ¿Y qué es lo que significa que el pueblo recupere su dignidad? O sea, su hipótesis de la crisis es el resultado de la pérdida del sentido de dignidad del pueblo. Entonces, ¿cómo se recupera esa sensación de dignidad? Es
el objetivo de esa tercera parte. Y a mí, no sé si ustedes lo encontraron así, pero a mí me fascinó su explicación y tuve que mucho, pero pedirle por favor, explique, porque estos términos son, por ejemplo, en Italia, ¿no? Il popolo tiene connotación fascista, das Volk en Alemania también, ¿no? En inglés, the people realmente no significa mucho, ¿no? O sea, no tiene esa connotación cálida que tiene en castellano. Bueno, entonces me parece que él al expresar sus ideas nos da una idea muy clara de su propia visión de las crisis actuales. Y hay otra cosa también, porque yo sabía que él, también en Fratelli Tutti, él menciona los movimientos populares y como ustedes saben muy bien, él ha hecho mucho en su pontificado para fomentar los movimientos populares. Y nuevamente me parecía que eso hacía falta explicación, ¿no? Y justificación. Entonces yo le hice la pregunta muy directa, padre, ¿de dónde vino ese interés suyo, esa convicción suya de que los movimientos populares tienen esa capacidad de regenerar la política? Entonces me grabó unas respuestas, unos comentarios, y cuando escuché la grabación me parecía que estaba muy conmovido, que le movía algo interiormente, ¿no? Que a veces eso pasaba en las grabaciones, uno tenía la sensación de, bueno, algo importante está pasando aquí. Y sobre todo, la parte más donde él se sentía o expresaba más emoción, ¿no? Fue cuando hablaba de la Plaza de Constitución, donde él tenía una misa todos los años, como ustedes saben mejor que nadie, ¿no? Y él explicaba ahí que la muchedumbre de la plaza le recordaba a la muchedumbre que seguía a Jesús. Bueno, lo voy a leer, ¿no? Mi convicción de que estos movimientos populares están generando algo fuerte viene de mi experiencia como arzobispo de Buenos Aires. Después de conocer a una organización, bueno, ¿verdad? Celebré una misa al aire libre en la Plaza de Constitución en el mes de julio, destinada sobre todo a las personas explotadas de la periferia. Estas misas se convirtieron en un lugar de encuentro para miles de personas que venían a rezar, a pedirle a Dios lo que necesitaban. Allí, en esa multitud orante, sentí el buen espíritu. No hablo de multitud en el sentido anónimo de masa. Tampoco me refiero al tipo de organización que piensa y habla en nombre de los pobres, sino al pueblo de Dios, capaz de unirse para rezar por el dolor de sus hijos. Es capaz de recordarle a la ciudad que dejó de llorar por el sufrimiento de sus hijos y que naturalizó el pecado. La voz cantante es la voz del Espíritu que quiere renovar la profecía que como iglesia estamos llamados a no callar. Y luego dice, no le toca a la iglesia organizar las acciones, pero sí debe impulsar, acompañar y sostener a quienes las llevan adelante, ¿no? Todo lo contrario de cómo piensan las élites de cualquier signo. Todo para el pueblo, nada con el pueblo, al que suponen ignorante y sin rostro. No es cierto, dice, el pueblo sabe lo que quiere y lo que necesita, tiene olfato. Bueno, ahí hay mucho más en estas páginas donde él explica eso. Entonces, lo que está diciendo y lo que dice en unas páginas por adelante es que ese pueblo, esa muchedumbre, venía a la plaza porque sentía en su sangre, en sus vísceras, tenía un conocimiento de su propia dignidad, como resultado del encuentro con un Dios de la misericordia. Y que Jesús, le seguían a Jesús porque Jesús le recordaba esa dignidad o le confirmaba esa dignidad. Digamos que un poco Jesús les comunicaba que lo que ellos intuían era verdad, ¿no? La promesa que llevaban en sus venas, como él dice, ¿no? Y que el papel de la iglesia es esta también, y sobre todo en este mundo post-COVID, este mundo de la crisis, es recordar al pueblo su dignidad y ayudar, digamos, a acompañar a que el pueblo se organice a sí mismo, a asumir la reta, o el meta, de regenerar la sociedad, la política, la economía, de tal forma que pueda poner a su centro no el mito del individuo soberano, sino la dignidad del pueblo, de donde fluye la solidaridad y todo esto, ¿no? O sea que es un argumento largo en contra de las visiones existentes en el mundo occidental
y proponer otra visión impulsada por la Iglesia, o por lo menos que la Iglesia tiene un gran papel en recordar, ¿no?, al mundo de eso. Y ahí está su respuesta a la crisis COVID. Y bueno, termina el libro con una invitación a trascender, ¿no?, a nosotros mismos, a abrirnos, a ofrecernos a lo que viene, ¿no?, para ver en qué podemos ayudar a crear este futuro nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Austin, por tu exposición. Voy a dar la palabra ahora a Pablo Forni para que te haga alguna consulta. ¿Pablo? Ah, perdón. Hola, ahora sí puedo. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a seguir participando de este seminario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y en particular estoy muy complacido, en realidad estoy muy contento de que tenemos el honor de que Austin comparta este seminario y sus conocimientos y su experiencia de primera mano como el principal biógrafo del Papa Francisco a nivel mundial con nosotros. Austin es muy modesto. Recién aparecen las últimas páginas en un epílogo del libro, pero obviamente él está presente desde el comienzo hasta el final de este libro, de Soñemos Juntos. Él ha hecho una excelente síntesis en un tiempo muy preciso, una síntesis muy sólida. Solamente me queda resaltar que es un libro que le recomendaría a cualquiera, católico o no, cristiano o no, que esté interesado en el pensamiento de Francisco a lo largo de todo su pontificado, en 150 páginas, en un libro que se lee sentándose 2 veces en un sillón, para decirlo de alguna manera. Él ofrece una visión muy completa y muy directa de todos los aspectos doctrinarios de su pontificado, como él lo ha señalado. Solamente podría decir, digo, desde mi mirada, lo más importante de Laudato Si y lo más importante de Fratelli Tutti, tanto sobre la cuestión ambiental como sobre la cuestión social, aparecen muy claramente resumidos y presentados de modo muy amigable. También, como él dice, es un hallazgo enorme esta triada de origen ignaciano que él utiliza, digo, de ver, elegir, es la palabra que él usa, y actuar, como está organizado el libro. Tiene mucho que ver con Francisco, y es una forma muy eficaz de organización del libro. También algo lo que él mencionó, pero yo lo acentuaría, un gran logro de Austin es que es realmente como uno está sentado en el sillón de su casa leyendo este libro, y uno siente realmente que está sentado en la misma sala, Francisco, contándole lo que siente, lo que le pasa, sus anhelos, lo que ha pasado en su vida, todo conectado con la pandemia. Y uno lo siente como, tiene una atmósfera, diríamos. Yo no hago crítica literaria, ni mucho menos, pero hay una atmósfera que se logra de mucha proximidad y de mucha cercanía, que ese es un logro claramente de Austin. Es como si estuviera hablándonos Francisco a cada uno. Austin cuenta en el libro sobre todos los audios que tiene. Yo le pediría que los guarde, que los atesore, porque esos audios deben ser, esos audios de Francisco deben ser impactantes hablando de estos temas, hasta por su voz y el tono de su voz, y en nuestro caso el lenguaje porteño, ¿no?, en el cual están hablados. Eso lo destacaría. También los argentinismos que tiene el libro, o los porteñismos que tiene el libro, que a nosotros nos parecen obvios, pero que obviamente no lo son, para haber sido escritos por escritos en colaboración con un inglés como Austin. Realmente son un hallazgo. Solamente leí la versión castellana, me da ganas de ir a ver la versión en inglés, qué sucede con estas mismas expresiones.
pero para nosotros son muy cercanas y realmente transmiten mucha autenticidad. Creo que tiene algunas metáforas, el libro, algunas metáforas de Francisco, que son muy profundas o que tienen muchas capas de significación que merecerían ser elaboradas, no necesariamente por Austin, por otros, por todos. Solamente menciono alguna. Austin mencionó el COVID interior, que es muy rico, que es en lo cual él describe 3 momentos críticos en su vida, cuando él está muy enfermo, cuando él es un joven seminarista y está muy enfermo, y su vida pende de un hilo, digamos, como eso lo transforma. Luego, cuando él es estudiante de doctorado en Alemania, y la soledad y el desarraigo y algunas otras cuestiones, y luego cuando él vive unos años en Córdoba, lejos de su Buenos Aires, ¿no? Que claramente es el lugar en el cual él se referencia constantemente. Eso es otro gran hallazgo. 2 nada más de las muchas metáforas que tienen mucho valor y que creo que merecerían ser retomadas, y que dicen mucho sobre la sociedad y el mundo contemporáneos, son esta dupla: la globalización de la indiferencia y la hiperinflación del individuo. Son 2 metáforas muy fuertes que creo que merecería cada una un gran desarrollo. Pasa eso en muchas partes del libro, pero el libro es muy sintético y va avanzando sobre los temas. Como les decía, Austin es tan modesto que solamente aparece en un epílogo, muy brevemente cuenta un poco la historia del libro. En ese sentido, me recordó 2 imágenes del Papa, muy fuertes en pandemia. La primera es, como él creo que comentó al comienzo, en la Semana Santa del año pasado, en marzo del año pasado, en una misa, Viernes Santo, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo de la imagen, en San Pedro, a donde él está solo, en la plaza vacía, lloviendo, y es la mejor imagen del COVID. Uno cobró conciencia en ese momento de la gravedad de la crisis global, que algunos líderes todavía negaban o menospreciaban. Ha pasado un año nada más, pero el mundo cambió mucho en este año. Esa imagen de él oficiando en una plaza desolada, con lluvia, como una especie de Moisés, pensé por momentos, o alguna imagen de ese tipo, no sé, sin ser experto tampoco en comunicación, pero algo muy fuerte. Y también la misa en la Navidad, en diciembre, a donde él está también de vuelta solo en esos escenarios majestuosos del Vaticano, que siempre están desde hace siglos rebosando de gente, y a donde está él en soledad, ¿no? Oficiando. Este libro se conecta con lo conecté mentalmente con estas 2 imágenes, imagino que Austin también, porque corresponden a este tiempo tan especial. Guillermo me pidió que fuera comentarista y que hiciera algunas preguntas. No es una tarea fácil, hay muchos conceptos. Yo elijo, siempre es discrecional y es arbitrario, 2 para hacerle preguntas a Austin, quizás un tercero que se me ocurrió ahora escuchándolo. En primer lugar, un concepto que no es necesariamente muy recordado del pensamiento de Francisco, que aparece en este libro claramente y que, como lo estamos diciendo en este ámbito, tiene mucho que ver con la Universidad de El Salvador y con la formación. Recordemos que Francisco se formó en nuestra universidad. En primer lugar, con el concepto de periferia, que también quizás cueste entenderlo en otras latitudes, pero que tiene mucho que ver con cierto pensamiento filosófico y teológico latinoamericano y argentino, o del Río de la Plata, para decirlo en términos más amplios. El Papa insiste en Soñemos Juntos en que la Iglesia nació en la periferia, no nació en un palacio en Roma, con los poderosos, con los ricos, con la élite, nació en la periferia del imperio, en una colonia pobre y periférica en el Imperio Romano, y que básicamente la enseñanza de Cristo se difundió
entre pastores, entre pescadores, en una provincia pobre y periférica del imperio, mucho después llega al centro, y que eso es algo muy presente en su pontificado. Eso remite a, como él lo ha dicho en algún otro lugar, a una profesora que fue profesora de filosofía de la Universidad de El Salvador, Amalia Podetti, a comienzos de la década del 70, que pensó sobre esto en esa época, para conectarlo con esta universidad, y también a un autor y a un pensador uruguayo muy cercano al pensamiento de Bergoglio, que es Netol Ferré, también puede ser familiar para muchos de nosotros. Y también a otro concepto muy central del que Austin habló, que es el de pueblo, que puede resultarnos más sencillo de entender aquí en la periferia, donde estamos nosotros, que allí en el centro, en Europa Occidental, que es el de pueblo, y a donde precisamente esto tiene que ver con lo que Bergoglio recibió en la Facultad de Teología, en este caso de la Universidad de El Salvador, con Scanone, que escribió sobre esto en su momento, sobre la teología del pueblo. Es muy difícil entender el pensamiento de Francisco sin la teología del pueblo, que es una, digamos, dicho brevemente, yo no soy teólogo, va a venir Carlos Gali a hablar de esto a este seminario, pero que es una recepción desde el Río de la Plata del Concilio Vaticano II, una recepción original y una elaboración original del Concilio Vaticano II, a fines de los 60 y años 70. Y no solamente de Scanoni, sino de otros autores, en este caso teólogos de la UCA, como Farrell, Gera, Tello, y tiene que ver mis preguntas con cómo los conceptos o las categorías de pueblo y periferia, y de organización del pueblo, en realidad, no vuelvo a eso y al libro de Nehemías porque habló Austin, cómo esos conceptos y esas categorías y esa forma de pensar influyen en el pontificado de Francisco, y finalmente también cómo su cercanía a los movimientos sociales desde hace tantos años, de lo cual él habló, no lo voy a repetir, cómo esa cercanía a los movimientos sociales en esta parte del mundo transforma o afecta o agrega al pontificado global de Francisco. Fundamentalmente mis dos interrogantes tendrían que ver con esto. Muchas gracias. Austin, gracias Pablo. Nada. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Son dos preguntas tremendas y no sé si puedo contestar rápidamente. Cómo la periferia, el concepto de la periferia y las perspicacias de la teología del pueblo han influenciado el pontificado. Es un gran tema realmente. Yo creo que en el fondo la misión, la visión del pontificado es de arraigarse en la periferia, ¿no? O sea, la visión que tiene Francisco desde el principio es de superar la barrera entre iglesia como institución y pueblo, creado por, digamos, bueno, tanta historia, donde el Vaticano, sobre todo la Curia Vaticana, se convierte en algo muy parecido a un modelo monárquico imperial, ¿no? Entonces, el intento, en ese sentido, es como siempre decía Gali, ¿no? El viento sopla del sur, ¿no? Y ese viento sureño que lleva a Francisco a Roma, al centro, desde la periferia al centro. Y bueno, según Francisco, y yo creo que esto tenía mucho que ver con Amelia Podetti y Netol Ferré, como vos muy bien dijiste, los cambios históricos pasan cuando el centro se abre a la periferia. Pero la regla número uno es que los centros nunca se abren por sí solos, ¿no? El centro siempre busca defenderse, el centro siempre busca mantenerse como igual, porque en el fondo al centro le conviene el status quo. La periferia reclama el cambio, entonces se entra en esa tensión. Y cuando el centro se abre a la periferia, ahí se crea el dinamismo del cambio. Y yo creo que todo el pontificado de Francisco ha sido un intento de abrir el centro de la iglesia
a la periferia, en este caso la Iglesia latinoamericana, que de alguna manera se convierte o se ha convertido en el centro de la Iglesia. Porque la Iglesia latinoamericana es sin duda la iglesia más dinámica del mundo y yo he escrito mucho sobre eso en Pastor Herido, sobre todo el documento de Aparecida, cuyo autor principal era precisamente Bergoglio, tuvo un análisis que no ha sido superado en ninguna otra iglesia del mundo sobre las dificultades que tiene la iglesia en evangelizar la época contemporánea, y yo creo que es esa visión que ha alimentado la visión del pontificado. Sobre los movimientos sociales, yo creo que esto no creo que haya tenido tanto éxito, y esto lo digo desde el punto de vista comunicacional. El Papa ha tenido, como ustedes saben, varias reuniones con los movimientos populares. Hubo uno en el Vaticano en 2014, otro, por supuesto, en Santa Cruz de Bolivia durante su visita a aquel país. Y luego hubo otro también en el Vaticano. Yo creo que por lo general el mundo, y cuando digo el mundo hablo del centro mediático del mundo, no comprendió esto, en el sentido de que no entendía bien qué era, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la enorme dificultad que tiene el centro en comprender a los movimientos sociales periféricos. O sea, uno entiende los sindicatos, uno entiende las organizaciones de trabajadores, etcétera, pero los movimientos sociales o populares son otra cosa. Y simplemente me ha parecido que ha faltado una buena comunicación, una buena explicación para tratar de superar esa mala comprensión. Y eso en parte me motivó a hacerle esas preguntas, porque a mí me parecía que era necesario comunicar esto. Pero bueno, ha sido un factor muy importante en su pontificado, del cual yo diría que pocos están conscientes hasta la fecha. Gracias, Austin. Damos la palabra a Alejandro Gamboa. Alejandro, para hacer una consulta a Austin. Ahí deberías ya poder... Alejandro. A ver. Lo veo, está medio congelado. A ver. Sí, lo veo con un problema de conexión. Bueno, hasta que se reconecte Alejandro, Austin, te hago una consulta. Ahí está, Alejandro, ¿estás? Ahí está. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto, ahora sí, te habías quedado congelado. Bien. Gracias, Guillermo, por darme la palabra. Muchas gracias, Austin, por charlar con nosotros y por este libro que es un gran testimonio para todos nosotros. Creo que Pablo sintetizó muy bien las virtudes del libro y algunas de las sensaciones que nos genera a los que somos los lectores, y las comparto completamente. Mi pregunta: después de ya 3 libros sobre y con la palabra del Papa Francisco, de su experiencia como periodista, de sus reflexiones sobre las dificultades comunicacionales propias del discurso religioso, pensaba que esta era una buena oportunidad para aprovechar y preguntarle sobre cómo observa usted la recepción que tiene el discurso de Francisco en los diversos actores a los que él les habla. Nos podía ahondar dónde nota que su estilo logra ser particularmente eficaz y en qué casos piensa que se pueden estar generando algunos obstáculos para su comprensión o algunos malos entendidos. Teniendo en cuenta que lo que uno observa es que Francisco intenta hablarle a todo el mundo, católicos y no católicos, conservadores y progresistas, pero siempre procurando la amistad entre los hombres con los desafíos que eso implica. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Es también una gran pregunta. Bueno, acabo de dar un ejemplo de donde me parece que sigue habiendo una brecha, en el sentido de que el Papa está haciendo algo que no ha sido del todo comprendido o bien explicado, ¿no? Y yo diría que hay varias brechas en este pontificado, y esto podría tener que ver también con las comunicaciones del Vaticano y cómo están hechos, que nos conduciría a
bueno, hablar de cosas tal vez demasiado especializadas para este seminario, pero yo creo, a lo que voy es que me parece que hay ciertas barreras institucionales y técnicas que dificultan el discurso de un papa como Francisco, cuyo estilo es sumamente personal, ¿no? Personal en el sentido tanto positivo y negativo argentino, ¿no? O sea, personal, personalista, digamos, de alguna manera. Es la gran fuerza de su pontificado. Él retiene ese poder, esa capacidad de hablar muy directamente a los corazones de las personas. Y lo hace liberándose hasta cierto punto de las restricciones institucionales del Vaticano, lo que también crea a veces problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco la tela de fondo. Yo creo que el gran logro comunicacional del pontificado ha sido lo que acabo de decir, su capacidad de comunicar a través de los gestos, acompañados de las palabras, porque sus palabras también son muy fuertes, muy directos. Es un maestro de la metáfora. O sea, yo a veces la gente me dice, Francisco es un maestro del gesto, pero no, también es un maestro de la palabra, ¿no? Y trabajar con él en este libro me confirmó eso. O sea, tiene una capacidad ¿no? de resumir las cosas, tal vez de una forma muy interesante. Yo digo en uno de los libros que él tiene la gran capacidad de renovar constantemente el mensaje del evangelio para que nunca suene cansado, ¿no? Yo creo que la acción, la capacidad, el coraje y la valentía, por ejemplo, el viaje ahora a Irak fue un ejemplo magnífico de esa capacidad de mostrar la cercanía, la misericordia de Dios. Fue de hecho una visita del buen samaritano, sin duda, ¿no? Ir a la periferia más alejada, a un lugar peligroso, todos le aconsejan de no ir, no le va a traer muchos problemas, pero va igual y va con un mensaje que llega al corazón. En cuanto a la recepción de los mensajes del pontificado y la oposición a Francisco, también este pontificado ha sido muy marcado por la oposición y la resistencia. Todos los pontificados son resistidos, siempre los papas encuentran mala comprensión. Y uno podría decir que, bueno, si un papa está bienvenido y aplaudido por todo el mundo, no está predicando el evangelio, ¿no? Pero yo creo que la oposición a Francisco va más allá de lo normal y entra en el espacio de lo que uno podría decir es lo irracional, y yo diría también lo que los jesuitas llaman el encarnizamiento, ¿no? Que es, digamos, la furia diabólica. y yo creo que desde ciertos sectores, sobre todo de la iglesia norteamericana, ciertos sectores conservadores, hay un enojo, una furia contra el Papa que es realmente fuera de lo común, que para mí muestra que está tocando fondo, ¿no? Es precisamente la misma envidia de los fariseos a Jesús. Jesús le amenazaba en algo muy profundo. Y en Pastor Herido yo tengo un análisis de dónde viene eso. En el fondo, el Papa está quitando poder a los que están utilizando la religión para sus propios fines ideológicos, personales y en algunos casos para enriquecerse. Y a la amenaza muy directamente eso, porque es un Papa que desde el vamos se ha dedicado a erradicar de la iglesia, no es posible, pero se ha dedicado a erradicar lo que él llama la mundanidad espiritual, que es el uso del evangelio para fines que no son del evangelio, ¿no? Y eso ha suscitado una oposición furiosa. Así que a mí me consideran poco objetivo y yo no pretendo ser objetivo, soy un discípulo de Francisco, me considero, ¿no? un fiel discípulo y yo no suelo criticarlo mucho. Pero él ha hecho errores de comunicación y él ha pedido perdón por esos errores y eso me parece importante también, ¿no? Que es un papa que ha declarado su propia falibilidad, que me parece muy importante. Pero sobre todo, yo diría comunicacionalmente, él ha logrado representar y comunicar y perform, decimos en inglés, actuar el evangelio, ¿no? De la mejor forma de cualquier cristiano, digamos, en la memoria viviente.
Muchas gracias, Austin. Dos preguntas cortitas de mi parte y te leo las del chat. En Soñemos Juntos, Francisco señala que los abusos contra las mujeres que destapó el movimiento Me Too, las protestas contra el racismo después de la muerte de George Floyd, las denuncias de corrupción en la iglesia y la mayor conciencia ecológica de la casa común son expresiones de un despertar social positivo. El Papa señala que la raíz del pecado que generó todos esos abusos y ese mal es el mismo, es sentirse dueño, no respetar la dignidad del otro, no tener límite en relacionarnos con las personas y con el medio ambiente. Sin embargo, al Papa también parece preocuparle cierta radicalización de las protestas vinculados a esos legítimos anhelos de despertar, sobre todo las protestas contra el racismo, que leí ahí en el libro del 2020, que derribaban estatuas como queriendo purificar el pasado, dice el Papa. Y el Papa parece creer que el pasado hay que, digamos, tenemos que cambiar el presente sin negar el pasado, ¿sí? Revitalizar la tradición sin negarla. La sinodalidad quizás es un ejemplo de eso. Y te quería preguntar personalmente, ¿cómo percibes que este tema esté en la preocupación del Papa? Digo, ¿fue una mención al pasar? ¿Es algo más profundo? ¿Cómo ves vos este punto? Por favor, si quieres, contéstame esa y después te hago otra. Ah, perdón. Tengo un enorme problema con un segundo, por favor, que se me colgó la máquina por eso. Con el muteador. Ahí está, Agustín, deberías poder hablar. Sí, no, este libro fue armado durante el verano del año pasado y justamente fue en estas semanas donde pasó lo de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter, que dominaba en ese momento las noticias. Entonces, lógicamente, yo le pregunté sobre eso. Y me parece muy bueno tu resumen. Él ve en la reacción a la matanza de George Floyd un despertar del sentido de la dignidad, o digamos una protesta contra el atropello a la dignidad, que es la misma cosa, ¿no? En el fondo, cuando uno reacciona en contra del atropello a la dignidad, es una afirmación de la dignidad de uno, ¿no? Entonces, esto, bueno, es volver siempre a la frase de Hölderlin, ¿no? Donde está la crisis, está la salida también. Pero no, me pareció muy interesante porque lo del derribar estatuas también causaba en ese momento mucho debate. Y es un tema un poco delicado porque en los Estados Unidos hay muchas estatuas, muchas de ellas derribadas, fueron precisamente puestas por racistas del movimiento supremacista estadounidense para gloriar, digamos, a los líderes del sur vencido. Entonces las estatuas no eran históricas, fueron puestas hace unos años para provocar, digamos. Pero, por ejemplo, aquí en Inglaterra se intentó derribar la estatua de Winston Churchill por un movimiento aquí emulando Black Lives Matter. Y eso, bueno, en el fondo, eso suscitó del Papa algo muy interesante sobre cómo tenemos que tratar el pasado. O sea, el pasado tiene que estar respetado y asumido en toda su vergüenza, dice, ¿no? O sea, y él lo asemeja a la familia de uno. En todas nuestras familias hay unos sinvergüenzas y criminales, ¿no? Y tenemos que como asumirlos como parte de nuestra familia, no negarlos. Y tratar de entenderlos a la luz de la época y no necesariamente con la visión puritana de hoy, ¿no? Entonces, él me parece que no utiliza la frase, pero desde entonces ha aparecido mucho la expresión cancel culture, cultura de cancelar,
que es un juego de poder. En el fondo, vos estás tratando de silenciar al otro, diciendo, ¿no?, que vos no tenés derecho a decir eso porque sos un imperialista. Bueno, es otra forma de silenciar al otro. Entonces, me parece que el Papa aquí toma una posición muy discernida en cuanto a lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Y para enganchar la pregunta un poco que estábamos todos de acuerdo en avanzar, que es sobre la sinodalidad. La sinodalidad ocupa un lugar central, tú lo has destacado, pero tiene la función de promover desbordes que permitan salir de esto, una diferencia muy importante de la contradicción y la polarización, que no es la tensión polar que es buena, que da una riqueza. Sin embargo, al mismo tiempo me sorprendió leer que el mismo Papa comentó, para mí fue un hallazgo, las dificultades de los sínodos, las dificultades concretas que tuvieron esos sínodos, como bajando un poco digamos, la dimensión sinodal, mostrando también todo su desafío, digamos, que tiene. Porque no siempre el Espíritu Santo actuaba en forma inmediata y clara en los sínodos, ¿no? Aún así, la sinodalidad es el camino que él propone para la Iglesia del siglo XXI, lo ha dicho en forma muy concreta. Mi pregunta puntual es, ¿cómo ha sido hasta ahora y cómo crees que será en el futuro la recepción de la propuesta sinodal de Francisco, primero en el centro de la Iglesia Católica, y después si ves que la sinodalidad es una especie de modelo exportable a la sociedad como modelo para pensar un mundo con creyentes y no creyentes? Bueno, si uno lo piensa un momento, parece increíble, ¿verdad?, que uno esté pensando a esta altura en que la Iglesia pudiera ofrecer al mundo occidental liberal secular un modelo para conciliar, ¿no?, para vivir con el pluralismo. Parece increíble, pero me parece que así es. O sea, bajo Francisco estamos viendo el nacimiento bueno, no es el renacimiento en realidad, de la sinodalidad eclesial que existía en los primeros siglos de la Iglesia, pero después dejó de existir cuando triunfó un cierto modelo centralista, ¿no?, del pontificado, del papado. Pero tenemos esta primavera de la sinodalidad. En este momento hay un proceso sinodal nacional en Australia desde hace 2 años, que va a seguir otros 2 años. En Alemania también hay un camino sinodal. Los obispos irlandeses acaban de anunciar que van a hacerlo. El Papa ha dicho a los obispos italianos que, o sea, está naciendo algo muy importante aquí. Y me parece una pregunta buenísima, porque en realidad no estamos acostumbrados en la Iglesia a la sinodalidad. Por eso me parecen tan importantes sus palabras aquí, porque nos está enseñando qué es y qué no es la sinodalidad. El sínodo no es, la sinodalidad no es un proceso parlamentario, no es como un debate, es muy diferente. En el fondo es la búsqueda en común de la voluntad de Dios como grupo, ¿no? Y la idea es, y discúlpenme por volver siempre al mismo tema, pero es nuevamente cómo nos abrimos al Espíritu Santo en las decisiones que tomamos, en los cambios que diseñamos. Entonces y es el mismo proceso del libro, ver, juzgar, actuar. Ha sido el proceso de los 4 sínodos hasta la fecha. Yo creo que el Papa está modelando y ha buscado modelar en Roma la sinodalidad para que el resto de la Iglesia lo asuma a nivel nacional y a nivel también diocesano. Pero es un proceso muy, muy difícil y muy complejo. No, en parte porque me parece que en las partes menos misionarias del mundo, ¿no?, como Europa. Perdón, me olvidé de mencionar que en noviembre va a haber una asamblea eclesial organizada por la CELAM de América Latina, de todo el continente, ¿no? O sea, América Latina sigue siendo el ejemplo de la sinodalidad para el resto de la Iglesia, y me parece que el Papa está muy preocupado con que ese ejemplo de la sinodalidad desarrollada en América Latina es el modelo que comunique ese modelo al resto de la Iglesia, porque hay otros modelos que realmente no son tan sinodales.
Pero estoy de acuerdo con vos, Guillermo, en que en el libro él muestra la dificultad que hay en hacer un discernimiento eclesial en los sínodos, porque no estamos acostumbrados. Solemos, ¿no?, entrar en estos debates y en estas cuestiones con ideas muy fijas, que todos quieren convencer al otro, utilizamos los medios para proponer nuestros puntos de vista. Y todo esto socava esa apertura dócil, la humildad que hace falta, ¿no?, en abrirnos al Espíritu Santo. Así que eso también a mí me sorprendió cuando me compartió eso, la dificultad que tuvieron, sobre todo el sínodo de la familia y el sínodo sobre la Amazonía, en conseguir, no sé si conseguir la palabra, en abrirse al desborde, ¿no?, que es muestra del Espíritu Santo en el proceso. En el sínodo de la familia se logró, pero a última hora, ¿no?, como si no iba a pasar. Y en el sínodo de la Amazonía no se logró en la cuestión que estaba polarizando a los participantes. Así que, bueno, nuevamente muy, muy importantes estas páginas. Y para mí son las páginas tal vez más importantes del libro, no entendidas en general en la recepción del libro. Muy pocos lo han entendido su importancia, pero me encanta que tú lo hayas visto. Muchas gracias, Austin. Te leo las dos preguntas que tenemos aquí. Sí, por favor. Luis del Giovannino comparte las palabras de Pablo, que es un honor contar con tu presencia, que ha tenido la oportunidad de leer el primer libro, que resultó una guía extraordinaria para identificar el papado de Francisco. Y dice que le gustaría saber cómo y cuándo llegó a conocer a Bergoglio para lograr tal entendimiento y confianza. Bueno, muchas gracias, Luis, por estas palabras tan cálidas. Te voy a decepcionar, porque cuando escribí El Gran Reformador, nunca había hablado con él. Yo armé el Gran Reformador yendo a Buenos Aires y hablando creo que hice hasta, no sé, 80 entrevistas, algo por el estilo, a gente que lo conocía y había trabajado con él. Pero yo creo que el gran aporte del libro, que algunos dijeron que era la primera biografía sustancial, no, había otras, ¿no? Elisabetta Piqué había publicado una, pero fue el primer libro sobre Bergoglio que entró en su pasado de jesuita. Yo fui a ver a los jesuitas en Córdoba y uno de ellos me dijo, pero sí, los escritos de Bergoglio están en 3 tomos publicados, publicados hace muchos años. Y me sorprendió realmente que no se hubieran vuelto a editar, él siendo el Papa. Entonces, el entonces provincial de los jesuitas sacaron estos 3 libros polvorientos, ¿no? Y me los prestó y yo fui, por supuesto, a fotocopiarlos. Y se convirtieron en una mina de oro para entender a él y al pontificado. Y bueno, fui el primero, digamos, en asumir ese pasado jesuita y ver esa conexión. Pero la primera vez que me senté a hablar con él, él sabía quién era y me había encontrado con él en varias ocasiones, en un viaje papal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos saludamos, pero la primera vez que me senté con él fue en 2018, en junio de 2018, cuando me invitó a la Casa Santa Marta y me senté con él y hablamos por casi 1 hora. Y bueno, la otra vez fue en septiembre del año pasado, cuando fui con el PDF de Soñamos Juntos y estuve en Roma, pero nada más que estas 2 ocasiones me he sentado con él. Pero no sé, hemos adquirido, no sé, él siempre bromea, hace bromas relacionadas con Buenos Aires y lunfardo. Le encanta usar el lunfardo, o sea, creo que le fascina un poco este inglés ¿no? Que conoce Buenos Aires, o sea, le gusta todo eso. Pero no, yo creo que él, en el fondo, me trata a mí como él trata a muchos otros, como un interlocutor, tal vez en que ha tomado el tiempo de entenderlo desde su propio contexto, y yo creo que eso lo aprecia. Pero bueno, soy uno de muchas personas que ha tenido la oportunidad ¿no?, de recibir sus pensamientos. Gracias, Austin. Y una última pregunta, vamos a ir cerrando, de Juan Bautista, justamente.
que dice que le pareció muy interesante y un punto para profundizar y desarrollar la relación que surge del libro para superar una mentalidad tecnocrática, la necesidad de una conversión ecológica, donde se señala que es más el cuidado de la naturaleza, sino que es el cuidado de la vida y la vida humana en general. Da la impresión que el cuidado de la vida no es solo oponerse al aborto o a la eutanasia, sino que se erige como un fundamento civilizatorio donde parece tener un rol fundamental el rol de la mujer. Un poco, ¿qué te parecía esa? Porque, y quiero complementar la pregunta de Juan Bautista. En 4 ocasiones en el libro, el aborto, que es un tema, digamos, que incluso en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? al mismo catolicismo o a los que están a favor y en contra del Papa los divide fuertemente, aparece, pero aparece siempre como para recordar que hay que tener coherencia en la defensa de la vida, en todo sentido, no como un arma puntual, por así decirlo, de un sector. No sé cuál es tu impresión cuando hicieron el libro. Totalmente. Una de los grandes logros de este pontificado ha sido la reformulación de la ética cristiana de una forma íntegra y coherente. O sea, es, como él dice en el libro, ¿no? La misma mentalidad que nos respeta la vida del no nacido es la misma mentalidad que explota el medio ambiente y no le importa la destrucción de la selva. En el fondo todo, o sea, no es comparar árbol con bebé, sino entender que el pecado es el mismo, ¿no? Y es la falta de respeto del valor de algo. Y el no reconocer el límite que el amor impone, ¿no? Y me parece que la comunicación de esa ética, yo como un católico de muchos años, digamos, yo nunca he encontrado hasta este pontificado una formulación tan coherente y tan consistente de la ética cristiana, y me parece es uno de los grandes logros. Y por lo que decía antes, es también la misma razón por la que muchos se oponen a él, porque para algunos católicos, tristemente, la ética cristiana puede reducirse solamente al aborto y al matrimonio gay, ¿no? O sea, digamos, tratar de ideologizar la fe de tal punto que solo tiene valor si está de acuerdo con la lucha de valores de la familia del Partido Republicano de los Estados Unidos. Y el Papa muy claramente desde el vamos del pontificado ha dicho, no se puede hacer eso, no se puede reducirlo a eso. Y que tenemos y la otra cosa que es importante es no empezar con la condena ética, sino empezar con el querigma, la gran noticia, que es que Dios nos salva. El Dios es un Dios de la misericordia, del amor, que nos ama incondicionalmente. Y a raíz del encuentro con ese Dios, te cambia el horizonte y te cambia moralmente, éticamente. Pero sin ese encuentro anterior, el encuentro fundante, como lo llaman en el documento de Aparecida, la ética cristiana no tiene sentido, ¿no? O sea, no, es simplemente una lista de reglas o de morales que simplemente no tiene sentido. Entonces, me parece que el gran don del Papa ha sido de reformular la prioridad de la oferta cristiana ética, de tal forma que realmente la comunica de una forma espectacular. Bueno, y ya con esta cerramos, Austin, para estar en los plazos y agradeciéndote muchísimo la pregunta de la doctora Cano, porque me parece que además es un cierre a toda orquesta. Pregunta, ¿cómo cree que se ha recordado Francisco? Tanto por la comunidad secular, digamos, sobre todo para la comunidad secular y no creyente, ¿no? ¿Cómo cree que es esa recepción? ¿Cómo será, no? El primer papa latinoamericano que abrió la iglesia al nuevo centro eclesial que es la iglesia latinoamericana. Como un papa, bueno, como lo llamé en el primer libro, ¿no? Como un gran reformador que supo introducir cambios de largo plazo. Sobre todo recordado por dar a la iglesia una misión adecuada al momento, una iglesia más misionera, misericordiosa,
una iglesia que entendía lo que dije antes, ¿no? Que la importancia de ofrecer primero el querigma como método de evangelización. Y un papa que recordó a la iglesia de los pobres y que reconectó la iglesia con el pueblo. Bien. Bueno, Austin, muchísimas gracias por tu participación en nuestro seminario. Hago mía las palabras de Pablo, de Juan Bautista y de todos. Muchas gracias por tu calidez, por tu sencillez y y muchas felicitaciones por haber podido sacar Soñemos Juntos, que es un libro escrito por vos con el Papa en esa forma que explicaste, pero inspirado por el Espíritu sin duda, así que te felicito y te agradezco tu participación. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, y a todos. Y bueno, escribir con el Papa ha sido el privilegio de mi vida, y esto ha sido también una parte de ese privilegio, compartir ese tiempo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Damos por finalizado aquí el encuentro. Gracias, Austin.